pero también tiene efectos jurídicos el no haberlo citado de manera
Hola chicos, buenas noches. ¿Me confirman por favor si me están escuchando de forma correcta? Sí, se escucha. Buenas noches. Sí, Muchas doctora, buenas gracias. noches. Muchas gracias, bienvenidos. Sí se Vamos a escucha, buenas empezar. noches. Gracias. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Las clases desde hoy en adelante van a ser mucho más breves porque vamos a ir viendo un procedimiento por clase. Entonces vamos a ver hoy día el procedimiento ordinario como les había comentado la noche de ayer. Em, por favor, para quienes quieren seguir la lectura, el procedimiento ordinario se encuentra, permítanme un momentito, se encuentra en el artículo 289, ¿sí? 289. Entonces me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla, chicos, para ir conversando sobre ese procedimiento. Bien, vamos entonces a conversar y a comenzar con el estudio ya en materia de procedimientos en el COGEP, iniciando por el procedimiento más largo que se encuentra dentro de este cuerpo normativo. El COGEP, como ya hemos visto en anteriores ocasiones, es un cuerpo normativo que agrupó en 5 tipos de procedimientos muchísimos casos. Sin embargo, en el procedimiento ordinario, al ser un procedimiento, por así decirlo, genérico, agrupa a más de 80 casos para que puedan ser discutidos frente al administrador de justicia. Por ende, es un procedimiento que agrupa o acoge muchísimos conflictos sociales para que sean resueltos por los jueces competentes en la causa. ¿Para qué está hecho el procedimiento ordinario? En primer lugar, para poder resolver litigios o controversias que se adecúen a este procedimiento y que no tengan otros procedimientos especiales que la norma los haya atado para que se sigan mediante esta línea. ¿Qué quiere decir? Que si es que no existe un procedimiento concerniente a un conflicto que yo estoy viviendo, se entiende o se sobreentiende que este procedimiento o que este conflicto se va a llevar mediante procedimiento ordinario. Es decir, que los procedimientos que no tengan trámite especial previsto se lo va a llevar por procedimiento ordinario. Sin embargo, también encuentran ustedes, no solo en el COGEP, sino también en otras normas que concurren en esas materias no penales, donde también van a encontrar que ciertos conflictos también van a tramitarse mediante procedimiento ordinario. Entonces, ¿qué nos dice la norma con respecto a ello? El artículo 289 nos habla de la procedencia y dice, se tramitarán por el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su sustanciación. Es decir, si no hay un trámite especial, si no me dice esta servidumbre de paso, cuando entre en conflicto, se va a dar mediante trámite ordinario, perdón, sumario, monitorio, voluntario, entonces quiere decir que el trámite que vamos a escoger es el procedimiento ordinario. Sin embargo, de aquello también hay procedimientos, conflictos que yo les había dicho que tienen intrínsecamente ya un trámite especial para poder seguirlos. Y entre ellas están las acciones colusorias, que como un gran ejemplo nos dicen, estas acciones se van a seguir mediante procedimiento ordinario.
Entonces, ¿dónde vamos a encontrarlas a estas acciones colusorias? Las encontramos en el artículo 290. Y este es un gran ejemplo de cómo ustedes van a encontrar otros conflictos en normas diferentes, ¿sí? Que son de materia no penal, que también van a traer consigo procedimientos ya establecidos dentro de los mismos figuras o instituciones jurídicas en los que los ciudadanos nos vemos involucrados en algún tema de litigio. Por lo tanto, las acciones colusorias, nos dice el artículo 290, que se van a tramitar mediante un procedimiento ordinario. Pero, ¿qué son las acciones colusorias? Vamos a ver. Por un ejemplo o un concepto bastante amplio, podemos decir que las acciones colusorias son acciones que privan del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble, pero que tienen identificado alguna maniobra, algún tipo de contrato, de convención, que se haya identificado una conducta maliciosa para que la persona que está involucrada en este contrato salga perjudicada, ¿sí? ¿Cómo sale perjudicada? Con la privación del dominio, posesión o tenencia de algún bien inmueble, o también la privación de algún derecho real de uso, usufructo o habitación. En otras palabras, vamos a ir viendo qué nos dice el 290 sobre las acciones colusorias. Dice, la acción es un acuerdo o pacto entre dos o más personas para perjudicar a un tercero. Entonces, miren, es un grupo de personas que buscan asociarse, buscan aliarse, buscan establecer una relación de alguna forma para perjudicar a un tercero, cuyo propósito sea el privarle del derecho de dominio respecto a un bien inmueble. Es decir, cuando hablamos del derecho de dominio, lo que estamos buscando quitarle es la titularidad, ¿no es cierto?, de este bien. ¿Ya? También podría ser o podría tenerse como objeto el privarle de un derecho real, como por ejemplo el de uso, usufructo, habitación o servidumbre de un mismo bien, ¿sí? Bienes inmuebles. Esta clase de acciones, el artículo mismo lo manifiesta, deben tramitarse por un procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, chicos, lleva a los casos más complejos que se puedan ir desglosando dentro de las materias no penales. Por ejemplo, los contenciosos administrativos son procedimientos o llevan a considerarse un procedimiento ordinario. Para mí una materia bastante fuerte, bastante complicada de poder manejarla como tal, ¿sí? Luego también nos dice que si es que yo genero esta actuación maliciosa para poder privar, ¿no es cierto?, de la posesión, del dominio de algún tipo de bien inmueble o de un derecho real al titular de dominio, esas acciones colusorias, una vez que se hayan comprobado, ¿sí?, tendrán un efecto que anulará todos estos actos o convenios o contratos que hayan afectado a una de las partes, ¿sí?, o ese tercero perjudicado. Y buscará también reparar los daños y perjuicios ocasionados, restituyendo al perjudicado la posesión o tenencia de los bienes del que se trate o también el goce de los derechos respectivo reponiendo las cosas al estado anterior de la conducta colusoria. Entonces, el juicio ordinario de acciones colusorias no solamente busca que los actos maliciosos que se han buscado hacer para perjudicar a un tercero queden nulos o queden inválidos, sino también busca esta reparación del daño causado, ¿sí? Y obviamente la reposición de las cosas antes del daño causado. El juicio colusorio, volvemos a repetir, busca, ¿no es cierto?, o procede cuando dos o más personas están buscando este beneficio particular y perjudicando a una tercera persona para que en este caso específico o particular prive del derecho de dominio de un bien inmueble o de otros elementos. Perdón un momentito que me suena el teléfono.
Ya. O de otros derechos sobre algún tipo de patrimonio, ¿no es cierto? Esas acciones siempre van a ser fraudulentas, siempre van a estar contrarias a la moral, contrarias a la ética. Por lo tanto, se busca que se reduzca, ¿no es cierto?, esta intención dañina de perjudicar a una tercera persona. Pero las acciones colusorias no solamente se asocia a derecho civil o derechos no penales. También existen acciones colusorias cuando hablamos del derecho público. Eso no quiere decir que el ejemplo que les voy a dar sea tema nuestro, pero para que ustedes entiendan de mejor manera cómo se puede generar una acción colusoria en el tema de compras públicas, por ejemplo. Aquí ustedes ven una imagen que se encuentran 4 personas. Y ustedes saben que para que se nos dé un contrato de una contratación pública o se nos conceda, ¿no es cierto?, una obra pública o un servicio para ser proveedores de algún servicio público, tenemos que ingresar a una base de datos, tenemos que generar propuestas y de las mejores propuestas saldrá un ganador o un beneficiario para ser proveedor para el Estado, ¿no es cierto? Entonces, existen acciones colusorias que pueden ser muy evidentes, como cuando ciertos proveedores ingresan propuestas técnicas muy similares, ¿sí? Con los mismos precios y pactan con anterioridad entre ellos para poderlas presentar en las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que como al Estado le ponen una evidente abanico de propuestas, estas 4 o 5 propuestas, ¿no es cierto?, van a estar tan idénticas que a lo mejor el Estado va a decir, chuta, una de estas me conviene, porque el resto a lo mejor son muy elevados. Y escojo una de las 5 que ya fraguaron internamente estos competidores desleales para presentar propuestas totalmente idénticas. Una vez que esta propuesta es la ganadora, lo que ellos hacen internamente, ¿sí? O bajo la mesa, es entre los mismos 5 proveedores repartirse las ganancias. ¿Qué hicieron? Una competencia desleal, porque ellos le dijeron, mira, si tú ganas, a los 4 nos repartimos las ganancias. Si yo gano, de igual forma, entre los 4 nos repartimos las ganancias y nos vamos a repartir las zonas en las que vamos a generar la provisión del servicio. Los otros competidores que también pudieron presentar su oferta o su propuesta van a quedar de alguna manera, por así decirlo, perjudicado porque ellos ya tienen una ventaja, estar con propuestas muy similares y con precios muy similares o muy bajos. Y de esta forma, ¿no es cierto?, perjudicamos y hacemos una competencia desleal. Por ejemplo, aquí dice el señor que ustedes lo ven con cuello de tortuga, dice, una entidad pública sacará un concurso de contratación para la reconstrucción de carreteras en la costa y en el oriente. El de corbata, que es el segundo proveedor, dice, magnífico, esta es una oportunidad para participar los 4 siempre en todos los procesos de contratación. Miren que los 4 son proveedores muy diferentes. La chica dice, hecho, Roberto se queda con los Ríos, Richard con Daule, Javier con Orellana y yo con Napo. Hay que definir el porcentaje de ganancias nada más. Finalmente, el último proveedor dice, así aplacamos, ¿no es cierto?, a la competencia, pero ya nosotros nos hemos distribuido las zonas. Entonces, ¿qué están haciendo? Una competencia totalmente desleal. ¿Puede similarse a una acción colusoria? Sí, porque estamos buscando, ¿no es cierto?, hacer convenios, hacer contratos, generar acciones que perjudiquen a otra persona, ¿ya? Y que lo prive de derechos como tal. Siendo este un único ejemplo, ¿sí? Hay muchísimos más de procedimientos ordinarios que ustedes los van a encontrar a lo largo del COGEP. Vamos a ir viendo cómo se inicia un procedimiento ordinario. En primer lugar, todos los procesos, ¿sí?, todos los litigios se inicia con la presentación de la demanda. Únicamente esta presentación
de la demanda, por así decirlo, cambia cuando hablamos de procedimientos voluntarios, donde la palabra demanda cambia por la palabra solicitud. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en materia, perdón, en semanas subsiguientes. Entonces, la presentación de la demanda es el inicio, ¿no es cierto?, del proceso. Sin una demanda, no hay un inicio del proceso como tal. Esta demanda tiene que ir adjunta o construida con todos los requisitos que ustedes van a encontrar en el 142 y también debe adjuntar las pruebas. No hay otro momento procesal oportuno en el que nosotros como abogados podamos adjuntar una prueba, podamos presentar una prueba. A menos, ¿no es cierto? A menos de que podamos por ahí, por azares de la vida, encontrarnos en posición de poder presentar una nueva prueba o una prueba nueva. Pero estas son únicamente muy excepcionales y nacen ya sea de la contestación o de hechos nuevos. Pero si yo no tengo, ¿no es cierto? No tengo esa posibilidad o no estoy en este carril, por así decirlo, no voy a tener otro momento procesal oportuno para adjuntar las pruebas. Entonces, los 4 actos de proposición que vimos la primera semana, que son demanda, contestación, reconvención y contestación a la demanda, deben sí o sí ir con prueba. ¿Ya? En caso de que lo consideremos una estrategia. Luego de eso, no hay otro momento oportuno para presentar prueba. ¿Ya? Presentada la demanda, haberse reunido los requisitos del 142 del COGEP y adjunta con las pruebas que creamos convenientes para desarrollar la teoría de nuestro caso, entendemos que esta demanda está completa. Y la presentamos, ¿no es cierto?, en la oficina de sorteo. Le sortean a un juez de la competencia de la materia en la que hemos iniciado el procedimiento, sube hasta el juez la demanda y él la califica. ¿Dónde encontramos la calificación a la demanda? En el artículo 191 del COGEP. Dice, presentada la demanda, el juzgador ordenará que se cite a los demandados en la forma prevista de este código. Ya saben ustedes que las citaciones son personales o por boleta, ¿no es cierto? Y si es que no se puede hacer de esta manera, hay una excepción a la regla que se puede hacer por medio de medios de comunicación. Antes solamente decíamos la radio y la prensa. Sin embargo, ahora el COGEP ha ampliado y dice mediante los medios de comunicación. ¿Ya? El demandado tendrá 30 días para presentar su contestación a la demanda. Es decir, que le vamos a dar la oportunidad por principio de contradicción, ¿no es cierto?, para que esta persona se pueda defender. Y con la citación y la contestación, ahora sí se traba la litis. Ahora sí empieza la contienda legal. ¿Ya? La contestación debe ir construida a base de las excepciones previas en caso de que la persona que está contestando la demanda, ¿no es cierto?, se crea en derecho de desvirtuar las pretensiones de la demanda. Es decir, yo estoy en contra de lo que el actor me está imponiendo en la demanda. Señor juez, no es verdad lo que me está imponiendo en la demanda. Y esta demanda debe ir construida con las excepciones previstas en el artículo 153 de este mismo cuerpo normativo, para que ustedes después les echen un ojito por ahí, ¿ya? Fácil entonces, presentamos la demanda. Si está completa, el juez califica y manda a citar. Y con la citación, en la forma en que el código nos dice, el demandado tiene 30 días, ¿no es cierto?, término, para que se pueda contestar a la demanda. La demanda debe ir de igual manera construida en base a las excepciones previas, de acuerdo al artículo 153, y de igual manera tiene que ir adjunta con las pruebas que crea concerniente para que pueda defender, ¿no es cierto?, la teoría del caso. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? Bien.
El término de la citación nos dice que, o sea, los 30 días van a correrse desde la última citación, es decir, desde el último momento en que a mí me citaron, desde el último día, desde ahí en adelante se van a correr los 30 días términos para poder contestar la demanda. César, ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Una consulta. Pasados los 30 días que tiene ya para contestar la demanda, si no contesta, ¿se anula la misma? ya. ¿Qué pasa si yo no contesto? En procedimientos como el procedimiento ordinario, se entiende que si yo no contesto, estoy rechazando en todas sus formas, ¿sí? Las pretensiones del actor, ¿ya? Entonces puedo ir tranquilamente a la audiencia, pero dense cuenta que si yo no contesto, tampoco voy a poder interponer prueba. Entonces tengo que saber muy bien, si es que no contesto y no interpongo prueba, no voy a tener otra oportunidad para hacerlo. Pero la norma nos dice que en procedimientos ordinarios, si no contestamos, estamos negando todas las pretensiones, ¿no es cierto?, que el actor ha hecho en la demanda. Sin embargo, esto va cambiando conforme los procedimientos. Por ejemplo, en un procedimiento ejecutivo, sí, que lo vamos a ver más adelante en las siguientes semanas, si yo no contesto porque me están cobrando, hablamos de un procedimiento ejecutivo de cobro de dinero, si la cooperativa SAC me está demandando, ¿no es cierto? Y yo no contesto, en un procedimiento ejecutivo es gravísimo, porque en el procedimiento ejecutivo la falta de contestación se entiende como que nosotros, como demandados, estamos admitiendo todas las pretensiones de la demanda. Entonces, hay que saber en qué procedimientos sí y en qué procedimientos abstenernos de contestar. ¿Ya? Entonces, para la respuesta de César, se asume que estamos rechazando todas las pretensiones de los actores o del actor en la demanda, ¿sí? Tengo la manita levantada, José Ayala. ¿Cómo está, Doc? Muy buenas noches. Tengo una consulta que es justo de acuerdo a lo que acaba de explicar. Estoy en un tema de cobro así mismo de una letra de cambio, que es un proceso ejecutivo. La persona a la que se le ha citado declara que supuestamente ella no vive en ese domicilio. En ese caso, se puede, es solo como para tergiversar el proceso y de pronto alargarlo un poco, o también podría tener alguna repercusión en el proceso. Sí, sí puede tener una repercusión en el proceso, pero bueno, puede ser que esta persona esté solamente tratando de dilatar el proceso, es decir, tratando de que no lo citen para él tener muchos más días para reunir el dinero y poder pagar, ¿no es cierto? O para que de alguna manera la cooperativa pierda la ilusión de cobrar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las normas del debido proceso es que nosotros seamos citados y notificados para saber cómo avanza el proceso de notificaciones y saber que inició un proceso en contra nuestra cuando hablamos de citaciones, ¿sí? La citación se da de única forma al iniciar el proceso. De ahí al resto de actividades procesales y de la forma en que el juez habla mediante, por así decirlo, actos interlocutorios, se deben notificar a las partes para que éstas sepan qué es lo que dijo el juez. Entonces, lo que estamos hablando ahorita mismo es de la citación. ¿Qué pasa si yo digo, yo ya no vivo en esta casa, ¿no es cierto? Y señor juez, dele por nula el proceso. ¿Por qué? Porque ha faltado, ¿no es cierto?, el debido proceso, la debida diligencia, y a mí no me han citado. Entonces sí puede haber una nulidad procesal. ¿Y qué es lo que pasa? Se retrotrae el proceso hasta la citación. Supongamos que ya estoy en la sentencia, ¿ya? Yo digo, señor juez, nunca me citaron, no estoy legalmente citado. Dice, chuta, entonces tenemos que subsanar el proceso. Vamos a retrotraer, vamos a regresarnos todo lo que hemos avanzado hasta la citación, ¿ya? Y volvemos a citar a la persona que ha sido demandada. Entonces, ¿sí puede traer efectos jurídicos? Sí, ¿sí? La falta de citación
puede volver nulo e invalidar lo que hemos prosperado y retrotraer todo lo que hemos avanzado. Entonces, tener mucho cuidado al momento de citar. Nosotros podemos citar de manera personal. Cuando hay personas que dicen que no viven en ese lugar, lo que hay que hacer como estrategia es estarlos cazando, buscándolos. ¿Dónde los puede encontrar? Afuera del trabajo. En cualquier momento el citador puede entregarle la citación si lo encuentra de manera personal. Entonces aquí ya es una estrategia del abogado, estarle por ahí molestando al citador, llevándolo donde se encuentra el demandado, ¿no es cierto? Para que aunque sea fuera del trabajo, lo pueda citar, ¿sí? Hay personas que no se dejan citar, es verdad, mucha gente que no se deja citar. Y otros que por la vergüenza, ¿no es cierto? Ya ellos mismos se declaran citados. No quieren que vayan a los trabajos para que no se enteren que están en un proceso judicial. Entonces, más bien, presentan un escrito con el abogado indicando que ellos se encuentran o se dan por citados. ¿Sí? Entonces, sí puede ser una estrategia para dilatar el proceso, pero también tiene efectos jurídicos el no haberlo citado de manera correcta, ¿sí? Porque en su caso usted lo está haciendo bien, pero puede que en otros casos, como los seres humanos somos tan sabidos, ¿no es cierto? Tratemos de citar a lo mejor en una casa que efectivamente no sea la del demandado para que él nunca se entere. Entonces, nunca contesta, nunca participa y a la final la sentencia va a ser favorable a mi persona, ¿sí? Pero sí tiene efectos jurídicos. ¿Alguna otra duda, chicos? Doc, sí, porque, o sea, ella incluso me llamó a mí, porque yo soy el que está cobrando, ¿no? Ujú. Incluso ella me llamó a mí y me dijo que por qué le había hecho la demanda y no sé qué. Yo le digo, pues es que tengo que hacerlo, le digo, porque no me cancela el dinero que habíamos quedado. Porque sí es un monto medio grandecito. Incluso ya le puse la prohibición del bien que ella tiene y todo está. Pero no sé si es que ella hizo algo con el tema del citador, porque se supone que si ella me llama para decirme que por qué es eso, es porque recibió la citación. Pero en la página pues, refleja que no ha sido citada, que no se la encontró supuestamente en la casa. Ajá, eso Claro, sí. como no se le encontró, a lo mejor alguien más le avisó y te vinieron a dejar este documento y le han de haber dejado algún tipo de boleta, o el citador sentó razón de que dijeron que la señora no vive ahí. Lo que tienen que hacer es irse otra vez al domicilio, ¿no es cierto? Y tratar de encontrarla cuando ella esté en persona, ¿ya? Que también puede ser. Ok, Doc, muchísimas Ujú. gracias. O si tiene Doc, algún Doc, local yo, comercial o vive en algún lugar o trabaja en algún lugar, esperarla cuando salga para que la entreguen personalmente. Esa es la estrategia más sencilla para que se dejen citar. La gente no se deja citar. O sea, lo que más Doc, busca es evadirlos. Dígame. O sea, el abogado, o sea, por ejemplo, mi abogado puede ir con el citador como tal, a citarla personalmente. ¿Se puede hacer eso? Verá, antes, y les digo esto, antes incluso los abogados los llevaban a los citadores de su bolsillo, pagaban el transporte del citador y los iban a citar, ¿no es cierto? Y el citador estaba totalmente afianzado a que lo iba a encontrar. Si no lo iba a encontrar, por lo menos iba a dejar la boleta. Hoy por hoy, sí, los citadores van por cuenta propia. ¿Ya? Entonces ellos hay que darles todos los detalles posibles para que puedan ir a citar. Pero no les voy a mentir que en la práctica se continúa, ¿no es cierto?, haciendo las veces como de llevarlo al citador para que el citador sepa dónde es el domicilio. A lo mejor yo le indico, le llevo un día, mire, aquí tiene que citarle, vendrá por favor. Entonces siempre ahí está, igual esta viveza criolla, ¿no es cierto?, que aún nos perdura, no puedo ir con el citador a citarlo, pero ya de alguna forma lo educo y le enseño dónde es el domicilio, ¿sí? Entonces, o sea, hay sí, de está todo, bien. pero por la norma está prohibido que el abogado vaya con el citador. Antes sí lo Ujú. hacían, antes era completamente normal, pero ahora esto se ha limitado, ¿sí? Se ha limitado mucho. Pero en la práctica aún sucede. Listo, Doc, muchísimas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta aquí? Yo le quería preguntar, ya que
centró un poco en este tema de las citaciones, Doc, y bueno, quería hacerle dos preguntas. La primera, las notificaciones o las citaciones por exhorto a personas que están fuera del país, eh, si la persona, obviamente así, tampoco dice que no se da por citada o tratan de no hacerlo, igual son 3 boletas las que se les puede hacer llegar. Ya. ¿Qué pasa con las personas o los ecuatorianos que viven fuera del país? Ustedes pueden encontrar en el artículo 57 y, y 61, 57. más o Ok. menos 57 y 61, lo correspondiente a las citaciones de ecuatorianos fuera del país. Y nos dice el artículo 57. La citación a los ecuatorianos en el exterior cuyo domicilio se conoce. Miren, yo sé que en Madrid él vive en la calle Nápoles e Italia, ¿ya? En el barrio, no sé qué, en el edificio Memorias, ¿no es cierto? En el departamento número 5, ¿ya? Tengo y sé dónde vive. Entonces, dice, las citaciones de los ecuatorianos en el extranjero, cuyo domicilio se conoce, se realizan mediante exhorto a las autoridades consulares. Entonces, las autoridades consulares son las que van y dejan la citación. De igual manera, por 3 veces, ¿sí? Para que estas personas puedan conocer, ¿no es cierto? Si no se lo encuentra por tres boletas y se lo encuentra de manera personal, con una basta, con la citación personal. Y en el artículo 52 nos habla de las citaciones a los agentes diplomáticos extranjeros, a los asuntos contenciosos que corresponde conocer a la Corte Nacional de Justicia, si era a través del Ministerio de la institución encargada de las relaciones exteriores mediante oficio. Entonces, miren, aquí cambia la citación y nos manda a hacer un oficio cuando existen agentes diplomáticos fuera del país. Para constancia de haberse practicado esa citación, se entregará a los autos de la nota que el ministerio o la institución comunicase de haber remitido el oficio con la fecha de la expedición de la misma. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos varias formas de generar las citaciones cuando se encuentran a lo mejor los extranjeros, ¿no es cierto? Fuera del, perdón, los ecuatorianos en el extranjero y conocemos el lugar, se lo puede hacer mediante exhorto. Pero ¿qué pasa, no es cierto? ¿Qué pasa si no conocemos o no sabemos, ¿sí? ¿Dónde está esta persona? Y aquí podríamos ocupar el artículo, creo que es el 56. Ya, sí, en el artículo 56. Yo Ujú. sé, por ejemplo, ¿no es cierto?, que el demandado se fue a trabajar a España. Yo sé que se fue a trabajar a España, ¿no es cierto? Pero no sé en qué ciudad está viviendo, no conozco dónde está viviendo, pero yo sé que se fue a trabajar a España. Entonces me dice la norma del artículo 56 que para yo poderlo citar por otros medios de comunicación, ¿sí? Porque no lo puedo encontrar, porque ya no vive aquí en el país, porque se me está haciendo imposible encontrarlo dentro del territorio ecuatoriano, tengo que agotar todos los medios posibles para que el juez me pueda autorizar citarlo por los medios electrónicos, ¿ya? O medios de comunicación como tal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a buscar las bases de datos públicas. Por ejemplo, Ministerio de Trabajo, que me certifiquen que tal persona no cuenta con ningún contrato en el Ecuador. Entonces, el ministerio va a buscar en la base de datos, va a ver que no hay registro del contrato y dice, tenga, no hay registro de contrato, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo hacer? Buscar, ¿no es cierto?, un certificado de migración o de movilidad humana para saber si esta persona salió o no salió del país. ¿Ya? Y si es que esta persona a lo mejor ya no se encuentra en el Ecuador, pero tampoco puedo ubicar su domicilio, ¿sí? En este caso, cuando esta persona se identifica o se sabe que salió del país,
se va a fijar mediante carteles en los consulados, en los portales electrónicos consulares oficiales que se encuentran registrados a través del correo físico o electrónico. Y ahí se lo va a citar mediante los portales consulares. Entonces se va a poner una noticia. Se cita fulanito de tal, ¿no es cierto? Que se identifica que la movilidad ha hecho para o hacia el país de España, ¿ya? Y con fecha tanto. Entonces vamos a tratarlo de notificar, perdón, de citar mediante estos portales consulares cuando no conocemos la ubicación exacta del domicilio de esta persona. Pero para que el juez nos apruebe esta opción, tenemos nosotros que haber agotado todos los medios necesarios para poder localizarlo, ¿sí? Entre ellos, presentar documentos públicos como esas certificaciones, ¿no es cierto?, de información pública en la que la persona evidentemente no tenga ningún tipo de registro de una actividad o domicilio en el país. ¿Ya? No sé si ahí resolví su duda, estimado estudiante. Claro que sí, Doc. También quería preguntarle sobre la citación. Bueno, sí, ya abordamos también las citaciones por medios de comunicación. Eh, Quería también preguntarle justamente en este punto, ¿cuáles medios son los considerados hábiles para hacer la citación aparte de los que usted mencionó? O sea, si son consideradas también tal vez redes sociales, llamadas, videollamadas. No, los únicos medios o de comunicación, ¿no es cierto? Medios telemáticos de comunicación son la radio, ¿sí? Mensajes transmitidos, por ejemplo, en hay como en periódicos de amplia difusión, ¿sí? Y en otros casos, los correos electrónicos que están adheridos o que conozco de alguna persona. Pero esos correos electrónicos, cuando se conoce la ubicación de la persona, únicamente es un plus, pero no lo suplanta. Es decir, que si yo sé dónde vive usted, no le voy a mandar un correo electrónico, sino que tengo que hacer la citación personal o por boletas, ¿ya? Además de poder tranquilamente hacer una citación por medio de correos electrónicos. Pero esto no suplanta a la citación personal o por boleta. De ahí, lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, es la citación por medios de comunicación, que son la radio y los periódicos, ¿sí? En el caso de alimentos, si no se da contestación, se da por hecho la citación después de haber agotado todos los recursos para la citación. Sí, si yo no contesto en alimentos, de hecho ni siquiera es necesario que conteste, porque una vez presentada la Ujú. demanda, con la calificación a la demanda en temas de alimentos, enseguida el juez califica la demanda y, perdón, e interpone una pensión provisional. Entonces, a mí ya me citan con la pensión que yo que tengo que pagar el siguiente mes, así de sencillo, ¿ya? Si Ok, es que yo no puedo encontrarlo, ¿no es cierto?, al progenitor que estoy demandando, igual forma, tengo que agotar todos los medios para que de esta manera el juez me autorice poder hacer la citación por medios telemáticos o medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que ex- hago? Busco la radio, ¿sí? De amplia difusión para yo poder, ¿no es cierto?, generar las citaciones. Entonces dice que la radio tendrán que generarse esta difusión en 3 fechas diferentes, por 2 ocasiones al día, en horarios hábiles hasta las 8 de la noche, me parece que es, o 6 de la tarde, no recuerdo perfectamente cómo es, pero ustedes pueden visualizar todo aquello con más detalle en el artículo número 56, ¿ya? Y si es que tal vez en esta localidad donde esta persona supuestamente habita, como por ejemplo una zona reservada, supongamos que es un técnico ambiental que está metido pero en el Cuyabeno y más adentro, donde ni siquiera las emisoras suenan porque están ya en la selva. Y por ahí en la cabecera cantonal, a lo mejor el único medio de comunicación sea el periódico. Entonces tengo que yo buscar este medio de comunicación para publicarlo de esta manera. Luego de aquello, la prensa, ya sea la radio
o el periódico tiene que certificar, ¿no es cierto? Y entregar las grabaciones y entregar los ejemplares, ¿sí? Para que el actor, en este caso, pueda adjuntar esta evidencia en el proceso. Y de esta manera, ahora sí, cumplido con todos los pasos de la citación por medio de medios de comunicación, se da o se entiende que ha sido citado legalmente. Así la Ya. persona haya o no haya escuchado el mensaje, haya o no haya leído el periódico. Esto es en caso solamente de alimentos, ¿no es cierto? Eh, En todos los casos, en todos. en todos los casos. Igual, aplica, listo, Doc. Ujú. Aplica para todos los casos. La citación y la notificación aplican para todos los casos, ¿sí? Y no hay distinción alguna, ¿ya? Entonces, ustedes pueden y deben, mejor dicho, seguir las reglas de la citación en todos los procedimientos. Entonces, Doc, si por ejemplo, en algún caso de una prescripción adquisitiva de dominio a una persona X que está en otro país, se lo cita. Obviamente estos casos llevan mucho tiempo. Eh, Después de un largo tiempo que ha sucedido ya, o sea, han dado parte lo que son las citaciones, se han agotado los Ujú. recursos, se ha hecho la citación por última instancia, que es la de la prensa y de medios de comunicación. Sale la sentencia favorable, está a punto de salir la sentencia favorable o ya salió de la prescripción. Esta persona, dueño de este inmueble, aparece y dice, Ya, no, a mí no me citaron. En esos casos, ¿qué sucede? él puede decir misa, pero si el juez evidenció que la citación se hizo de manera correcta mediante los medios de comunicación, no hay forma de lograr una nulidad. Pero si es que yo echo el vivo, ¿no es cierto? Como les digo, los seres humanos somos bien vivos, bien Ujú. cómodos, buscamos que Ah, esta persona desconozca del proceso que se le está interponiendo, entonces ahí sí pueden llegar a una nulidad. Pero una cosa es que diga, otra cosa es que compruebe que no fue citado legalmente. ¿Ya? claro, porque él también tiene que probarlo también. Exacto. Tiene que probarlo en proceso. ¿Ya? Tiene que probarlo en proceso. Entonces, no es nada más de decir no me citaron. ¿Sí? Es mucho más fácil decir no me citaron cuando no existe ni la razón del citador en el proceso. Entonces, ¿de dónde están las- ya, ¿verdad? Se probó que no haya citación. Pero si es que ya se han hecho y se han agotado todas las instancias y se lo ha logrado citar por medio de la prensa, entonces no hay manera de que él pueda probar que no se hizo una citación legal. Claro, porque se enteró por la prensa en pocas. Pero en los casos de familia es muy interesante porque ahí, precisamente como usted lo mencionó, pues ahí no se requiere que la contraparte, en este caso la persona obligada a dar alimentos, sea citada en sí. Solamente con la calificación de la demanda, la pensión provisional es suficiente para que los alimentos comiencen a correr. Y en el Ujú. momento que en esta persona dé la cara, entonces tiene que sí o sí hacerse presente en el proceso. Y Sí, ahí se hace un reajuste, ¿no es cierto?, de la pensión. claro, ya en la audiencia y ya viendo qué contestó, qué no contestó, o cómo son los índices de ingresos y las cargas familiares, la edad de los menores de edad y demás detalles, ya se le fija una pensión, ¿no es cierto?, acorde a la tabla de pensión de alimentos. ¿Sí? Que cada año, por lo general, suele variar un poquito dependiendo del sueldo básico unificado de ese año. Entonces, sí se mueve, sí se mueve, sí se mueve, ¿ya? Por eso Bueno, es que cada claro, año pedimos alza de pensión alimenticia, porque el sueldo de la canasta básica subió. aumenta, claro, la Ujú. inflación. Doc, bueno, quería hacerle esta pregunta que está fuera del tema, ¿no? De los procedimientos, es familiar, ¿no? De tema de familia. Respecto a las personas que viven fuera del país, y si no se puede corroborar el sueldo que esas personas perciben allá y que no tengan cargas familiares,
se les coloca el sueldo con el salario de aquí de Ecuador. Sí, por lo general sí. Por lo general, por ejemplo, si yo sé que él es chofer, ¿no es cierto? Allá, en Estados Unidos. Pero aquí, por ejemplo, un chofer de una cooperativa, yo me sorprendí porque no es lo que gano, pero es lo que certifican, ¿no es cierto? Yo tengo una cooperativa de, perdón, un tipo taxi en una cooperativa de transportes. Entonces, yo Ujú. pedí una certificación para que a mí me den la visa. Ya, por eso en trámites de visa. Entonces, quiero sacar la visa y estoy buscando por todos los lugares certificaciones para que mi ingreso se vea mucho más jugoso a los ojos de los, Ya. de los gringos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasó? En esta cooperativa me dicen que yo gano $1,800 mensuales, cosa que Es no es bastante. verdad, ¿no es cierto? Cosa que no es verdad. Pero miren cómo estas cooperativas certifican esta cantidad de ingresos. A un taxista se le considera que su sueldo básico, ¿sí? En el cálculo aproximado es de entre $500 a $600. ¿Ya? Pero, ¿no es cierto? Si yo logro demostrar que esta persona está trabajando como trailero y que él gana $3,000 mensuales allá, ¿no es cierto? De alguna Ajá. manera me logro sacar una certificación de la empresa donde trabaja, entonces se va a ajustar a el sueldo que él está percibiendo. Pero si no, se lo hará mediante un aproximado, ¿sí? Un Recuerden que aquí aproximado. la carga probatoria nos corresponde a los actores. El actor debe Claro, demostrar cuánto gana el demostrar. progenitor. ¿Sí? La Si carga no, de la pues a lo prueba siempre mínimo. corresponde al actor. Ajá. Y si no puedo demostrar, lamentablemente me colocarán el mínimo. Listo, listo, Doc. Muchas Ujú. gracias por la Otra, aclaración y por esto. claro, otra forma, por ejemplo, de buscar a estas personas, sobre todo cuando tienen estos trabajos o estos oficios de choferes, es que en las cédulas, así como nosotros podemos, por ejemplo, profesión abogado, profesión, nivel de educación universitaria, ¿no es cierto? Nivel de educación cuarto nivel. Ellos también suelen poner la profesión u oficio al momento de expedición de la cédula. Entonces aquí también podemos decir, bueno, no es, ¿no es cierto? No puedo saber cuánto ganan Estados Unidos, pero tal vez esa persona tiene una profesión de chofer, entonces más o menos voy a ajustar el presupuesto en el Ecuador de cuánto gana un chofer, ¿sí? Pero la carga En de su la estado prueba nos legal de allá. corresponde. Sí, aquí también Aquí suelen también. pedir profesión para que ustedes actualicen incluso sus estudios al momento de la expedición de la cédula. Y mucha de esa Y, información se queda en el registro civil. Entonces, por ahí y si también una podrían persona. ustedes generar una certificación en el registro civil para ver cómo él actualizó su información. Listo, listo, Doc. Una última pregunta, Doc, respecto a las citaciones que se hacía por prensa y por varios medios, bueno, los que son de pago, los que son prensa, esos valores corren por parte de la parte actora, ¿no es cierto? Sí, sí, chicos, lamentablemente sí. Corre por parte del actor. Puede que el juez en sentencia o en resolución diga, bueno, usted como no se dejaba citar o bla, 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 también páguese, ¿no es cierto? Los gastos generados por la contraparte. Pero esto ya queda a subjetividad del juez. A Pero discreción esos del juez, gastos exactamente. corren por gastos del actor. Y las, Igual y, a veces las pruebas de ADN corren por gastos o parte del actor. doctora, y las citaciones, ¿cómo se llaman? Los exhortos que se hacen en los consulados, estos son gratuitos. Sí, por lo general son gratuitos. Lo que se puede a lo mejor, qué sé yo, pagar algún tipo de timbre, algo que necesariamente deba hacerse, no sé, o que el consulado me cobre, pero el exhorto es gratuito. La justicia o el acceso a la justicia es gratuito. Entonces nadie me Exacto. puede detener, ¿no es cierto?, por un simple cobro. Y si me quieren cobrar, ¿no es cierto?, si me quiere cobrar una entidad del Estado, yo puedo también interponer, ¿no es cierto?, una acción de protección frente a estos cobros indebidos. Ya, listo, Doc, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar? Doctora, buenas noches. Le saluda Lucía. Sí, yo tengo Hola, una Lucía. consulta referente al tema de notificaciones. Eh, Claro. en el caso, digamos que tengo una denuncia en la fiscalía por el tema de amenazas y la policía judicial a mí me notifica mediante un WhatsApp.
Eso es el debido proceso para la notificación. Depende. Dice que en la fiscalía, ¿no es cierto? Se sienta razón de que se ha notificado en los casilleros judiciales, en los casilleros electrónicos y mediante vía telefónica. Incluso nos suelen notificar mediante una llamada, ¿ya? Pero pasa igual que el correo electrónico. Si es que no hay notificación escrita en los casilleros judiciales, entonces, así me estén llamando por medio del teléfono, no vale, ¿ya? No sirve. La llamada telefónica, el mensajito por WhatsApp no sirve, ¿sí? Y no reemplaza a la notificación física de la providencia del fiscal o del juez o de quien sea. Ya, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Digamos que yo me doy por notificada mediante WhatsApp y asisto a rendir mi primera versión. Una vez que ya el proceso empieza de la demanda que tengo, empieza, yo puedo pedir la nulidad por violentar el debido proceso, que no era lo correcto notificarme por WhatsApp, o al momento de darme notificada estamos haciendo lo correcto. Es que cuando usted ya acude a la versión, ¿no es cierto? Usted está diciendo, yo ya supe de la noticia, pero por WhatsApp. Entonces lo que tiene que demostrar es que sin ese WhatsApp tampoco hubo una notificación en los casilleros judiciales. ¿Ya? No tuve notificación por correo, nunca me dejaron la notificación escrita en mi casillero judicial y ahí yo sí puedo pedir una nulidad del proceso por haber atentado al debido proceso. Sí lo puedo hacer. A eso me refería, doctora, Ujú. porque si es Sí que lo no puedo hay hacer. ningún casillero, absolutamente, ¿cómo puedo yo? A ver, a mí me llega una notificación por WhatsApp, pero sin embargo yo no tengo en el correo absolutamente nada, ni tengo un abogado patrocinador como para que pueda llegarle al sistema de ellos. Entonces, ¿cómo me pueden haber notificado? Esto estaríamos hablando de que se está adelantando el debido proceso y puedo pedir la nulidad. Sí, incluso la fiscalía, si es que no tiene abogado patrocinador, tenía que haber delegado uno ya de la Defensoría Pública. Entonces ahí también hay que ver a quién lo designaron en tal caso. Listo, le agradezco, doctora, gracias. Lo que le puedo sugerir es que revise el proceso para ver cómo está la Listo, gracias. notificación. Ujú. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más, chicos? Bien, vamos a continuar. Entonces, ya vimos, ¿no es cierto?, que cualquier procedimiento se inicia con la presentación a la demanda. Y esta traba la litis una vez citada, ¿no es cierto?, con las pretensiones de la misma para que la contraparte pueda contestar en el término de 30 días, decíamos, y con la contestación vendrá adjunta las pruebas. Un compañero suyo decía, ¿qué pasa si no contesto? En el procedimiento ordinario, específicamente, no pasa nada. Estamos negando, ¿no es cierto?, de manera rotunda todas las pretensiones de la demanda. Y con este seguimos en el siguiente pasito, a la convocatoria de la audiencia preliminar. Y aquí vamos a ver que este proceso es mucho más largo que el resto porque es el único procedimiento que tiene dos audiencias. La primera es la audiencia preliminar y la segunda es la audiencia de juicio. En los demás procedimientos que vamos a ver en las noches subsecuentes, solo existe una sola audiencia, que en muchos de los casos se llama audiencia única. Y esta audiencia única se divide en dos fases, ¿ya? La fase del saneamiento y la fase de juicio. Entonces, el procedimiento ordinario tiene dos audiencias. La primera, la audiencia preliminar, y la segunda, la audiencia de juicio. ¿Cómo es la convocatoria a la audiencia preliminar? Artículo 292. La convocatoria se hace con o sin la contestación. ¿Sí ven? No importa que no se conteste. Se hace la convocatoria con o sin la contestación en el término de 3 días posteriores al vencimiento de los términos previstos en el artículo anterior. El juzgador convocará a la audiencia preliminar, la que no deberá realizarse en un término menor a 10 días ni mayor a 20 días. Entonces, miren, aquí tenemos el primer término para poder convocar a la audiencia que me dice en un término no menor a 10 días ni mayor a 20.
Estos términos no son conjugados al azar. No quiere decir que el legislador dijo, en el procedimiento ordinario pongámosle 10 a 20 o pongámosle 30. ¿Tú qué opinas? No. Se hizo con la intención de garantizar uno de los derechos constituidos en el artículo número 76, que es el derecho a una debida defensa. Decíamos, o yo les decía, que estos procedimientos ordinarios aglomeran casos mucho más complejos, ¿sí? Por eso son procedimientos más largos y tediosos. Entonces, si el caso es complejo, para poderme llamar a audiencia, yo debo prepararme como abogado, ¿sí? No solo por no quedar mal, sino también porque tengo que hacer una defensa buena hacia mi cliente. Y estos términos me van a dar a mí un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, pertinente para yo poder armar una defensa y una estrategia. ¿Ya? Entonces, por eso es que existen estos términos involucrados dentro de los procedimientos con el fin de, obviamente, generar una buena defensa e ir agotando las instancias. Pero para la convocatoria a la audiencia preliminar, ya vemos que me dice que van a convocar con o sin la contestación de la demanda en un término no menor a 10 días ni mayor a 20 días. Perfecto. ¿Qué se busca con la convocatoria? La comparecencia de las partes. Aquí se me ha ido una N en vez de la M. Disculparán, chicos, pero aquí es una M. La comparecencia de las partes. Entonces, las partes están obligadas a comparecer personalmente a la audiencia preliminar, con excepción, ¿no es cierto?, de que hayan designado a un procurador o procuradora común, ¿no es cierto?, lo que veíamos ayer. Con cláusula especial y autorización para transigir, ¿no es cierto? Un delegado en el caso de instituciones administrativas públicas o se haya autorizado la comparecencia a través de los medios telemáticos u otras formas de comunicación de similar tecnología. ¿Sí? Buscamos que las partes de manera física, tecnológica, por medio de procuración, puedan estar presentes dentro de esta audiencia preliminar. Las partes, por una sola vez, de mutuo acuerdo, podrán diferir la audiencia y se fijará un nuevo día y hora para su celebración, siempre y cuando estas partes, ¿no es cierto?, estén, ¿sí?, de acuerdo para que se pueda fijar un nuevo día. Si las partes no llegan a un acuerdo, la audiencia continúa en el día establecido. Vamos ahora sí al desarrollo de la audiencia. Toda audiencia comienza con la instalación de la misma. Entonces comienza con la instalación de la audiencia, donde el secretario va a constatar la presencia de las partes, ¿sí? El secretario constata la presencia de las partes y el juzgador pide a las partes, primero la parte demandante y después la parte demandada, que propongan las excepciones previstas y que están propuestas en los actos de proposición, ¿sí? Demanda y contestación. Es la primera oportunidad que los abogados tienen para poderse dirigir ante el juez, ¿ya? Una vez generadas estas excepciones previas, ¿no es cierto? Y una vez saneadas, continuamos con que el juez va a resolver la validez del proceso. Y en este caso, el juez, cuando sanee el proceso, revisará si no hay vicios de nulidad, como por ejemplo lo que estábamos conversando, la falta de citación, ¿ya? Si es que hay nulidades que puedan ser subsanables, las subsanamos y continuamos con el proceso. Si hay nulidades que no son subsanables, entonces el proceso se puede retrotraer hasta que las mismas se subsanen, ¿ya? Si es que no encontramos ningún vicio de nulidad, entonces el juez fija el objeto de la controversia. ¿Qué quiere decir esto? Que él fija en qué vamos a debatir, sobre qué vamos a litigar. Por ejemplo, en el ejemplo que puso el compañero de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿cuál será el objeto de la controversia? La titularidad del dominio, la prescripción del dominio, ¿no es cierto? ¿A quién le pertenece esta titularidad del dominio? ¿Ya? Entonces, sobre eso vamos
a divergir durante todo el procedimiento. Esto es con el fin de que el juicio se base única y exclusivamente en un tema, ¿sí? Para que las partes no se disocien ni vayan a querer pelear temas posteriores, temas que no tienen nada que ver con el proceso, ni vayan a querer mezclar, ¿no es cierto?, pretensiones que no se pueden hacer dentro de un mismo procedimiento. Entonces, fijamos el objeto de la controversia. Nos da el punto del debate. Una vez entonces que las partes se encuentran ahora sí de acuerdo con el punto de debate y de que ya hemos saneado el proceso y hayamos declarado la validez del mismo, el juzgador va a ofrecer la palabra a la parte actora para que exponga los fundamentos de la demanda. ¿Sí? Entonces aquí el abogado de la parte actora va a empezar a contarle al juez por qué está interponiendo la demanda y cuáles son las pretensiones o cuáles son los deseos que él tiene para que se pueda llegar a una sentencia. ¿Sí? Fundamentos de hecho y de derecho. Luego de aquello, por medio de el principio de contradicción, también le damos la palabra a la parte demandada para que de igual forma fundamente su contestación o también fundamente la reconvención en caso de que pueda existirlo en el caso, ¿sí? Luego de aquello, el juzgador de manera obligatoria va a promover la conciliación, ¿ya? La conciliación es intraprocesal, solo la podemos encontrar cuando exista un procedimiento en litigio. Porque la mediación es extrajudicial. Si hablamos de extrajudicial, decimos que no existe un litigio, ¿sí? O puede ser de derivación cuando existe un litigio y el juez lo manda a un centro de mediación para que ahí lo puedan resolver. Pero únicamente la palabra correcta para poder aplicar mediante audiencias en el ámbito no penal será la conciliación, donde las partes pueden pactar acuerdos, ya sean totales o parciales. Dice la norma que de manera obligatoria el juez debe llamar a conciliar. Entonces, el juez les va a decir, en este momento entramos en la etapa de conciliación y se les da a las partes 15 minutos para que puedan conversar y ver alguna posible solución. Se apagan micrófonos, ¿sí? Y se deja de grabar mientras las partes concilian. Si es que las partes llegan a un común acuerdo, ¿sí? Y este acuerdo es total, en ese momento se encienden los micrófonos, se dicen los acuerdos y los acuerdos son reducidos a sentencia y la misma termina el proceso. Si la conciliación es parcial, de igual manera, se dicen los acuerdos, en los acuerdos parciales, lo reduce en un auto interlocutorio que después va a ser sentencia y continúa con la audiencia únicamente discutiendo los puntos que no han sido conciliados. Por ende, puede haber conciliación total o puede haber conciliación parcial, ¿sí? Si no hay conciliación de ninguna manera, no ha pasado absolutamente nada y continuamos con la audiencia. Pero es obligación del juez llamar a conciliación. Supongamos que no pude conciliar. El COGEP me dice que yo puedo conciliar en cualquier momento del proceso antes de llegar a demanda. Entonces bueno, puede que en la audiencia no concilie, en la audiencia preliminar, pero que en la noche diga, chuta, creo que vamos a perder el juicio. Mira, mejor llamémoslo y conciliemos y conversemos. ¿Ya? Entonces conversamos con la otra parte y decimos, vea, llegamos a un acuerdo, esto voy a ceder, tú me vas a entregar esto, bla, 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 hablemos con el juez. ¿Sí? Presentamos un escrito informando que se nos dé día y hora para una audiencia especial en la que se va a tratar algún tema de la conciliación. Las partes se reúnen y en ese momento acuerdan. ¿Ya? Concilia. Entonces,
En ese momento se acaba el proceso, el juez reduce escrito la conciliación y es sentencia para ambas partes. Y se acabó el litigio. ¿Sí? Hasta antes de la sentencia puedo conciliar en cualquier momento del proceso. ¿Ya? Perfecto. Supongamos que en este caso no hubo conciliación, ni parcial ni total. Continuamos con el proceso. ¿Qué es lo que pasa? En caso de producirse, perdón, el juzgador de oficio o a petición de parte podrá disponer que la controversia también pase a un centro de mediación. ¿Para qué? Para que las partes, si las ve animosas, ¿no es cierto?, de generar un común acuerdo, que ve que las partes ya se están llevando mejor, que a lo mejor lo prudente no es extender el litigio, entonces va a poder derivar a un centro de mediación, que por lo general es el del mismo Consejo de la Judicatura, para que las partes puedan ir y solucionar la dinámica dentro de ese centro de mediación. Igual, el acta que firmen las partes será sentencia para ambas. Perfecto. Supongamos que no hubo ni mediación ni conciliación. Concluida la primera intervención de las partes y si no hay vicios, ¿no es cierto?, de procedimiento que afecten a la validez procesal, continuaremos con la audiencia. Y aquí vamos a iniciar con el anuncio de la totalidad de las pruebas. Entonces, anunciamos la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio, la segunda audiencia que decíamos que tenía el procedimiento ordinario. Formular solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de la prueba de la contraparte. Entonces, en el anuncio de prueba, la contraparte debe estar súper pilas para también objetarla y decir, señor juez, esa prueba es ilegal, señor juez, esa prueba es inútil, señor juez, esa prueba es innecesaria, no la admita. Entonces tenemos que estar pilas con la estrategia para poder dar de baja también al anuncio probatorio. ¿Ya? Señor juez, estuvo mal anunciada la prueba. ¿Sí? Todo lo podemos hacer con las objeciones. Y también podemos solicitar, ¿no es cierto?, diligencias o planteamientos que creamos necesarios. El juzgador podrá ordenar también pruebas de oficio. Estas pruebas de oficio deben ser motivadas, ¿ya? No pueden ser una prueba de oficio que genere o perjudique a una de las partes. Entonces el juez, si ordena la prueba de juicio, debe motivarla, ¿sí? Debe motivarla. Solicitar también la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios probatorios encaminados a probar hechos notorios o por otro motivo que no requieren prueba. El COGEP, no me acuerdo en qué artículo está, pero bueno, dice el COGEP que existen casos en los que no son necesarios, no es necesario probar, como por ejemplo los hechos imposibles, los hechos públicamente notorios, los hechos, no recuerdo dónde está este artículo, déjenme ver si es que lo encuentro por aquí. Me falta uno, hechos notorios, hechos imposibles. A ver, hechos admitidos por las partes, ¿sí? Hechos presumidos por la ley, hechos notorios, hechos evidentes y hechos cuyas pruebas sean prohibidas por la ley, ¿sí? Y los hechos también imposibles. No recuerdo en qué artículo específicamente está, pero mañana podemos conversar sobre aquello.
Sin embargo, está cerca del 169, me parece, de este mismo cuerpo normativo. Pero podemos también inadmitir estas pruebas porque el COGEP me dice, esto no se debe probar. No debo probar, ¿no es cierto?, que hubo un terremoto, porque es un hecho notorio, ¿sí? No debo probar, ¿no es cierto?, que Daniel Noboa es el presidente, porque es un hecho notorio, ¿ya? Entonces, pruebas encaminadas a probar lo que el COGEP me dice que no se debe probar, también yo puedo buscar inadmitir estas pruebas. Siguiente, el juzgador va a resolver sobre la admisibilidad de las pruebas con el test probatorio, es decir, que la prueba sea útil, pertinente y conducente. Y el juez tiene que ir motivando, ¿sí?, cada una de las pruebas. ¿Por qué admite? ¿Por qué admito el documento con número de foja 55 en el que se presenta una copia certificada donde, qué sé yo, de la cédula de identidad? ¿Ya? Entonces, miren, el juez debe ir motivando por qué admite y justificando que esta prueba deba ser útil, conducente y pertinente. Si el juez admite las pruebas sin esta justificación, también podría caer en una nulidad e invalidar lo actuado en la audiencia, ¿sí? Porque lo está haciendo de manera errónea. La participación del juez aquí también cuenta. Y los abogados pueden alegar, ¿no es cierto?, el hecho de que no haya motivado la admisión de las pruebas. Siguiente, en el caso de las pruebas que deban practicarse antes de la audiencia de juicio, el juzgador conjuntamente con las partes harán señalamiento para poder planificar, ¿no es cierto?, esta diligencia. Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas cuando sea innecesario probar un hecho, inclusive sobre la comparecencia de los peritos, para que rindan testimonio sobre los informes presentados. Concluidas las intervenciones, los sujetos procesales del juez comunicarán motivadamente y de manera verbal las resoluciones, ¿sí?, a los presentes. Inclusive, también van a fijar una nueva fecha para la audiencia del juicio. Y con esto, las partes quedan legalmente motivadas. ¿Cómo se guarda este tipo de audiencias? Se lo hace mediante una grabación, ¿no es cierto?, que después también se reduce a un acta de audiencia, en el que se van a ir generando todo lo que ha pasado en la audiencia para que también repose de manera escrita. El juez entonces absuelve o comunica las motivaciones, ¿no es cierto?, de todas las resoluciones que han llegado hasta ese momento y señala nueva día y hora para la audiencia de juicio. Y en ese momento las partes quedan legalmente notificadas, ¿sí? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta sobre la audiencia preliminar? No, doctora. Para hacer un recorderis rapidito, ¿cuáles son las fases de la audiencia? En primer lugar, la instalación, constatar las comparecencias, ¿no es cierto? Se convoca la audiencia, se instala la audiencia, se constata las comparecencias, luego se genera la validez del proceso y la fijación del punto o el objeto de la controversia. Posterior a ello, las partes, ¿no es cierto?, actor y demandado, exponen los fundamentos de la demanda o la contestación, ¿sí? Y continuamos con el anuncio o el llamado a la conciliación de manera obligatoria que tiene que hacer el juez. En caso de que no concilien, empezamos con el anuncio probatorio, ¿sí? Aquí el juez también puede generar o puede solicitar prueba de oficio siempre y cuando no vaya a vulnerar, ¿no es cierto?, o vaya a favorecer a una de las partes. Concluida con el anuncio de las pruebas, tanto de la parte actora como de la parte demandada, también se puede formular objeciones y planteamiento de solicitudes adicionales sobre diligencias que se deban hacer antes de la audiencia de juicio. El juez va a admitir cada una de las pruebas
motivando su pertinencia, su conducencia y su utilidad dentro del procedimiento. Una vez concluido todos estos pasitos, lo que hace el juez es, de manera oral, generar, ¿no es cierto?, todas sus resoluciones hasta el momento de manera motivada y señala una nueva fecha para la audiencia de juicio. En esta misma audiencia, las partes quedan notificadas, se registra o se conserva las grabaciones y esas mismas grabaciones luego van a ser reducidas escrito en un acta de audiencia que reposará en el mismo cuerpo, ¿no es cierto?, del proceso. Y así llegamos a la audiencia de juicio. ¿Preguntas, chicos? ¿Está fácil? ¿Está entendido? Esta audiencia de juicio es mucho más pequeña. La audiencia de juicio se la conoce como audiencia de alegatos y práctica de la prueba. ¿Dónde la vamos a encontrar? En el artículo 297 del COGEP. Entonces, la audiencia de juicio en los procedimientos ordinarios se va a realizar en el término máximo de 30 días contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar. Y van a tener las siguientes reglas. En primer lugar, el juzgador va a declarar instalada la audiencia y va a ordenar la lectura de la resolución constante en el acta, ¿no es cierto?, de audiencia preliminar, ¿sí? Luego de aquello, terminada la lectura, el juez concederá a la parte actora para que formule su alegato inicial. Por eso es que se conoce como fase o audiencia de alegatos y pruebas. El alegato inicial es donde las partes van a exponer cuál es la teoría de su caso, qué es lo que ellos van a demostrar, qué es lo que le quieren demostrar al juez, que obviamente ellos están pidiendo que se acepte o se rechace la demanda en todas sus formas, porque esto y esto ha ocurrido. Y que lo vamos a demostrar con las pruebas que ya el juez ha admitido en la audiencia preliminar. ¿Ya? Entonces, el primer momento en que las partes tienen la voz para poder iniciar con el alegato de inicio. Concluido, ¿no es cierto?, este alegato de inicio, el juzgador ordenará que se practiquen las pruebas de acuerdo a su admisibilidad. Es decir, solo se van a practicar las pruebas que han sido admitidas. ¿Sí? Las que han sido rechazadas ya no van a poder practicarse en esta audiencia. Los peritos, los testigos que tengan que ingresar a la audiencia, ellos tendrán que encontrarse dentro del aforo, por así decirlo, del Consejo de la Judicatura, pero van a ir ingresando uno a uno conforme se los vaya llamando. Y ellos no van a poder irse, sino únicamente cuando la totalidad de la audiencia acabe. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el juez puede llamarlos para pedir aclaración sobre alguna pregunta o alguna respuesta o algún informe pericial, ¿no es cierto?, que haya quedado duda, con el ánimo de esclarecer nada más, ¿sí? De esclarecer las dudas del juez. Concluidas entonces las declaraciones de testigos o peritos, deben salir de la sala de audiencias, pero permanecer en el recinto hasta que se acabe la audiencia como tal, ¿sí? Los testigos y los peritos que vayan a comparecer tienen ellos que dejar una firma en el libro correspondiente para constancia de su comparecencia al llamado de la audiencia de juicio. Una vez actuada la prueba o practicada la prueba, por así decirlo, del actor y del demandado, ahora sí viene el alegato final. El alegato final es un discurso o la última oportunidad que tiene el abogado de llevar al juez al convencimiento, ahora sí ya con la práctica de la prueba. Es decir, señor juez, mediante la práctica de la prueba A, en la que hemos demostrado que Pepito no vivió en este lugar durante 15 años, sino que él solo vivió 2 años, pero de ahí su generación siguió creciendo en el lugar, pero como es un requisito para la prescripción adquisitiva permanecer de manera ininterrumpida, ella no ha cumplido con uno de los requisitos. Con la prueba B demostramos que, y así vamos a ir
desglosando cada una de las pruebas para hacer más fuerte la teoría de nuestro caso, ¿sí? Doctora, Y concluimos, dígame. esa es la práctica de la prueba, la que está recitando en este momento. No, es el alegato final. La práctica de la prueba nosotros ya la hacemos. Por ejemplo, hacemos que testifiquen, hacemos que los peritos defiendan los informes, demostramos documentación, exhibimos la documentación, ¿sí? Generamos las declaraciones de parte actora, parte demandada. Esas son las pruebas, ¿no es cierto? Ponemos a conocimiento del juez documentos, fotografías, grabaciones, qué sé yo, todo lo que tengamos como pruebas a nuestro favor, tanto de la parte actora y de la parte demandada. Una vez que Pero que hemos hayan sido demostrado admitidas por el todo ello, juez. sí, que hayan sido admitidas por el juez. Y se practican en el mismo orden en el que fueron admitidas y anunciadas. Si yo primerito, ¿no es cierto? Primerito anuncié las pruebas documentales, esas pruebas documentales que fueron admitidas, en ese mismo orden van a ser practicadas en la audiencia de juicio. ¿Ya? En el mismo orden en el que anuncié los testigos, en ese mismo orden serán practicados los testigos. Una cosa fundamental, cuando se anuncia prueba de testigos, hay que decir el nombre del testigo, identificación del testigo y a qué se va a vertir el testimonio del testigo. Por ejemplo, llamo como testigo a mi favor a Pablo Martínez con identificación número 11-11-04-54-8191, ¿no es cierto? Domiciliado en la ciudad de Ambato. ¿Quién es el vecino del predio que estoy buscando la adquisición adquisitiva de dominio? La prescripción adquisitiva de dominio, ¿no es cierto? ¿Quién testificará en base a cuántos años yo vivo en el lugar? Entonces tenemos que ponerle sobre qué va a rendir el testimonio. Si es que yo no lo hago de esta manera, como el COGEP me ordena, si el abogado está pilas, dice, señor juez, la prueba fue mal anunciada. ¿Sí? Mal anunciada. Hacemos una objeción. Señor juez, la prueba fue mal anunciada. Por lo tanto, solicito que se inadmita esta prueba. Y me O dan sea, de lo baja un pueden, testigo. o sea, mal anunciada en el orden en el que uno se las está desarrollando. No, eso les digo, el objeto, perdón, el testimonio debe ser, sí, presentado, nombre, identificación y sobre qué va a vertirse el testimonio. Si yo digo las tres cosas, está bien anunciada. Si yo digo, llamo a Pablo Martínez con número de cédula 11-11-04-54-9181 y no digo sobre qué va a vertir el testimonio, es una prueba mal anunciada. ¿Qué si es que el abogado está pilas y me dice, señor juez, el COGEP manda a anunciar la prueba testimonial de esta manera? Por lo tanto, el abogado incumplido con una norma procesal, inadmítase la prueba. Entonces ya quedará a consideración del juez el hecho de inadmitirme la prueba. Pero aquí como yo tengo la posibilidad de objetar, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que ha sido mal anunciada, entonces puedo ya perder una prueba o puedo hacer que la otra parte pierda la prueba. Supongamos que era el único testigo y él lo anunció mal, objetamos y ahora sí puedo hacer que el juez no la admita. Entonces no habrá testimonio. ¿Sí? Entonces ustedes pueden encontrar, no me acuerdo en qué artículo está, pero está cerca de, déjenme ver. Ya, en el 158. Desde ahí empiezan las pruebas, ¿sí? Y lo que les estoy comentando está en el 176, 175 y 174 del COGEP. Ahí ustedes pueden encontrar todo lo que les estoy comentando, ¿sí?
Una vez entonces que estos testigos, peritos, hayan ya intervenido, hemos practicado la prueba documental, material, pericial, testimonial, ya hemos practicado la prueba, ¿no es cierto? Ahora nos corresponde hacer el alegato final, ¿sí? El alegato final. Con el alegato final nosotros concluimos buscando ahora sí nuevamente el convencimiento del juez, informándole que cada pretensión ha sido probada mediante la práctica de la prueba y con qué prueba yo he probado mi teoría del caso, ¿sí? Y le concluimos pidiéndole nuestra pretensión. Señor juez, por todo lo manifestado, ¿no es cierto? Solicitamos que se acepte la demanda en todas sus partes o que se rechace la demanda en todas sus partes, que se mande a pagar, ¿no es cierto?, por haberme hecho litigar injustamente, por haber abusado del derecho, qué sé yo. Ahí nos vamos a concluir con el juez. Estos alegatos tienen la posibilidad de hacer una réplica corta, ¿sí? Y con el principio de igualdad, los alegatos tendrán el mismo tiempo, tanto para el abogado defensor de la parte actora como para el abogado defensor de la parte demandada. Entonces contarán con el mismo tiempo para hacer los alegatos de inicio y los alegatos de cierre. Y de igual manera, las réplicas para cerrar, ahora sí, la intervención de los abogados. El juez, ahora sí, le toca tomar la decisión. Entonces, él, una vez terminada la intervención de las partes, puede suspender la audiencia hasta formular su convicción, ¿sí? Cuando los casos son muy complicados de resolver, debiendo reanudarla dentro del mismo día para emitir la resolución mediante pronunciamiento oral, de acuerdo como lo dispone el juez. Entonces, en el procedimientos ordinarios sí podemos suspender la audiencia para que el juez pueda llegar a una resolución. Pero nos deja, ¿no es cierto? Nos deja el protocolo de que debe reanudarse en el mismo día, ¿sí? El mismo día el juez, de manera oral, impone su decisión y aquí nosotros podemos, ¿no es cierto?, intervenir con la apelación, que es un recurso que lo podemos encontrar para que el juez de segunda instancia pueda revisar la sentencia del juez de primera instancia porque nosotros nos consideramos, ¿no es cierto?, perjudicados, ¿sí? Este recurso de apelación hace que la sentencia sea revisada por un juez de alzada, un juez superior, ¿sí? Y es un recurso que se lo puede interponer cuando no estamos de acuerdo con algo de la sentencia del juez, ¿ya? También hay recursos horizontales, que no son llamados apelación, sino recursos horizontales, que los puede resolver el mismo juez del primer nivel, como por ejemplo el recurso de aclaración o de ampliación. Entonces, yo quiero que el juez me aclare cierto aspecto o quiero que me amplíe, ¿no es cierto?, algo que está oscuro en la sentencia. Pero únicamente puedo interponer uno de los dos, o esa aclaración o esa ampliación. Y debo ser muy, muy específico sobre qué quiero que me aclare o sobre qué quiero que me amplíe. Por ejemplo, el juez en la sentencia dice que se mande a pagar los gastos del abogado defensor. Entonces digo, señor juez, acláreme, ¿no es cierto?, cuáles son los gastos del abogado defensor. Entonces el juez va a decir, se aclara la sentencia informando que los gastos se calculan en una suma de $1,500. ¿Ya? O señor juez, amplíeme por favor, ¿no es cierto?, la demanda, hasta qué día o en qué término yo debo pagar lo que usted ha alegado en sentencia. Entonces dice, se amplía la demanda interponiendo el término de 48 horas para que se pueda generar el pago. ¿Sí? El mismo juez resuelve recursos horizontales de ampliación o de aclaración. Pero si yo quiero modificar la sentencia porque no estoy de acuerdo, entonces interpongo recurso de apelación, donde un juez superior o un juez de alzada procede a la revisión
y posterior ratificación de la demanda o modificación, perdón, ratificación de la sentencia o modificación de la misma. ¿Sí? Una de las dos formas. Para ir cerrando, chicos, ahora sí, con el tema del procedimiento ordinario. Vamos a ir concluyendo con algunas cositas que hemos visto al principio. Como por ejemplo, ¿qué pretensiones se tramitan en procedimiento ordinario? Decíamos que de acuerdo al artículo 289 del COGEP, que tengan este procedimiento como previsto y aquellas que no tengan un trámite especial, ¿no es cierto?, para poderse seguir el litigio, ¿ya? Lo podemos encontrar en el 289. ¿Qué plazo tenemos o qué término tenemos para contestar la demanda en un procedimiento ordinario? Decíamos que teníamos un término de 30 días hábiles contados a partir de la citación. 291 del COGEP. ¿Qué procedimiento tienen las acciones colusorias? Decíamos que el procedimiento destinado a las acciones colusorias era el procedimiento ordinario, ¿no es cierto? Que lo podemos encontrar en el 290 del COGEP. ¿Preguntas, chicos? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Complicado? Está un poquito largo en la audiencia preliminar, Doc, pero de Sí. ahí la audiencia de juicio ya, por lo visto, es mucho más corta, aunque destaca mucho la oralidad ahí. Ajá, en todas las audiencias destaca la oralidad. Pero sí, la audiencia preliminar es la más larga, ¿sí? Inclusive esas audiencias a veces se cortan porque hay una audiencia después de. Entonces, por ejemplo, yo pongo una audiencia a las 2 de la tarde como juez, son las 4 de la tarde y aún no ha acabado, pero ya hay otra audiencia. Entonces, se corta y se vuelve a proponer un día para que la audiencia continúe, ¿sí? Hoy ya son las 5 de la tarde, 6 de la tarde y el juez tiene que salir. Entonces se corta y se continúa al siguiente o en una nueva fecha, ¿ya? Sí son largas por la complejidad de los casos que conoce el procedimiento ordinario, ¿ya? Pero ya vamos a ver otros procedimientos que son mucho más sencillos, acumulan mucha más actividad en probatoria en una sola diligencia, entonces se hacen mucho más rápidos. Pero sí, el procedimiento ordinario es el más complejo, el más largo, ¿sí? Y el más tedioso en la práctica común. En el procedimiento, por ejemplo, de prescripción adquisitiva, yo sé que capaz están ya 2 años litigando, si no es más. Claro. Ujú. Doc, Son ¿y los procedimientos muy procedimientos largos. sumarios? El procedimiento sumario está en el artículo 333. Ese lo vamos a ver el martes, ¿ya? Ok. Es el procedimiento, este sí tiene reglado cuáles son los únicos casos que yo puedo llevar mediante procedimiento sumario. En cambio, el procedimiento ordinario, ustedes lo pueden encontrar en múltiples normas, ¿ya? Y los que no tengan trámite especial, también procedimiento ordinario. Si no me dice que la prescripción adquisitiva debe seguirse por procedimiento ordinario y me lo deja al azar, entiendo que debe ser por procedimiento ordinario, por defecto, ¿ya? Pero en los sumarios, en los monitorios, en los ejecutivos, en los voluntarios, sí hay una lista de procedimientos, ¿ya? Sí hay una lista de causas o casos en los que únicamente se van a enfocar ese tipo de procedimientos, ¿sí? Pero el ordinario es muy amplio. Son más de 80 causas que se pueden acoplar a este proceso. En cambio, los otros son unas 10, 12, a lo mucho. Por eso es el más complejo. Del ordinario. Sí. En el sumario creo que son unas 5 o 6, no son más. Pero en el ordinario sí son más de 80 causas que se pueden acoplar. Déjenme ver, el 333. 334, perdón. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a lo mucho. Miren, son 6 casos que yo puedo acoplar al sumario. Y son 80 que yo puedo acoplar al procedimiento ordinario. Entonces sí es un procedimiento grandísimo.
Preguntas, chicos. Dígame. ¿Qué artículo dijo del procedimiento sumario? 289 me parece que es. Permítame, aquí estoy justo con mi código a la mano. Mm, Yo soy un poco mala para los artículos, medio por ahí me acuerdo, porque los tengo en mente. 289. Del 289 al 298 aproximadamente. O Luego sigue sea, con este es ordinario. ordinario. Ujú. Y el sumario, El sumario está del 332 en adelante. el sumario. Ya listo, Doc, Ujú. gracias. Con todo gusto. Ahí pónganle si tienen el código impreso, pónganle ahí unas notitas a los lados que yo de esa manera me sé guiar más rápido, porque ahí le pongo sumario, ordinario, voluntario, para poder de una saber dónde está. ¿Ya? Bien, chicos, entonces vamos a dar por terminada la clase si no hay otras dudas o inquietudes con respecto a este procedimiento y nos vemos el día martes de igual manera a las 8:10 de la noche. Empezaríamos ya con el procedimiento sumario, al siguiente día con el procedimiento ejecutivo, ¿sí? El siguiente martes con el procedimiento monitorio y terminamos con el procedimiento voluntario, ¿sí? Con eso hemos visto los 5 procedimientos que están encaminados en el Código Orgánico General de Procesos. Nos despedimos, chicos. El día de mañana prometo alimentar la plataforma. Hoy día ya no avancé, pero para que ustedes el fin de semana tengan la posibilidad de poder revisar y la siguiente semana sí tomamos una evaluación, hasta donde hemos llegado, ¿sí? Si es que llegamos hasta el procedimiento sumario, hasta ahí tomamos de evaluación, que será sábado y domingo, pero de la siguiente semana. Así que tranquilos, ¿ya? Sí, Que tengan una buena justamente eso, noche, Doc. chicos. Dígame. Sí, justamente eso. Yo también le quería eh, solicitar, Doc, que el aula sigue vacía. Sí, hoy día no avancé a llenarla, pero mañana me enfoco en poderla culminar, ¿ya? Para que ustedes el fin de semana Ya, ya Doc. tengan toda la información. Listo, Doc. Muchas gracias de antemano y que pase buena noche. Igualmente, chicos, que tengan una buena noche. Nos vemos el siguiente martes. Descansen. Gracias, Buenas doctora. buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Doc. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego.